Os doy la bienvenida al canal de Marcos Sancio, que es donde hago reflexiones de la Biblia en plena naturaleza. Hoy me encuentro en el parque El Monte de los Cerros. Hace bastante calor. Me encuentro en un sitio, en la entrada, que está ubicado en una cima de un montículo, en el cual encontramos estas mesas que son merenderos, que la verdad que se está muy bien aquí para venir hablando con otras personas. Y se divisa la ciudad desde aquí, podemos ver parte de Alcalá de Henares, y también la puesta del sol, y es un sitio así bastante frecuentado. Pues quiero aprovechar para hablaros de un tema que está muy latente en los jóvenes, sobre todo en los solteros, que es cómo conocer la persona que Dios tiene para mi vida, ¿no? Os voy a hablar de unas claves que nos van a ayudar a descubrir la persona que Dios tiene destinada para cada uno. La primera es que Dios tiene un propósito general para toda persona. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice la palabra de Dios en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. En el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En los pasajes que acabo de leer, en el capítulo 1, 27 y 28, vemos como Dios crea al hombre a su imagen y les bendijo y les dijo, fortificad y multiplicaos. Después, en el capítulo 2, ahí está hablando de la creación de una manera más, no es como el otro lado, que es como resumida, sino que aquí especifica, nos muestra más cosas. Y en el 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que esté solo, ¿no? Dios ahí se dio cuenta, sabía que no era bueno. Y entonces Dios le da una ayuda idónea, no le da a una persona doña perfecta, sino que le da una ayuda idónea para esa persona. Porque perfecto no somos ninguno. Perfecto es Dios, pero todos estamos llamados a ser perfectos como Dios es perfecto. Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas, en el capítulo 5, dijo, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces estamos llamados a ser perfectos. Entonces vemos que ese es el propósito de Dios, porque muchas veces queremos encontrar a la persona perfecta y no la hay. Estamos llamados y podemos ser perfectos, pero en todos nosotros hay imperfecciones. Se puede estar buscando a la persona perfecta, y yo no digo que no la haya, ¿no? Pero que es muy difícil, pues se ponen las metas muy altas, ¿no? Entonces, la primera meta es que sea una persona temerosa de Dios. La primera cosa que nos tiene que llamar la atención de una persona no es su físico o su gracia, porque la palabra de Dios en Proverbios 31:30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que tema a Jehová, esa será alabada. Entonces tiene que ser una persona temerosa de Dios, una persona que está comprometida con la iglesia, que sirve al Señor, que tiene su devocional, que ora, una persona que es un discípula de Jesucristo. Eso es lo primero que tenemos que ver, que tiene temor de Dios, reverencia a Dios, que le sirve, para que en su corazón está el temor y la reverencia y servir a Dios para agradarle. Eso es lo más importante que tenemos que ver una persona. Me viene a la mente cuando Samuel fue a Belén para allí ungir a la persona que Dios había escogido, que en este caso era David, para suceder como rey a Saúl, y allí él tenía pues 7 hermanos por delante, iban pasando, y cuando Samuel vio a uno que era muy guapo, alto y hermoso, y dijo, este es el ungido de Dios. Y Dios le dijo que el hombre mira lo que tiene delante, pero que Dios mira el corazón. Nos llama la atención lo primero que vemos, lo externo, la gracia de esa persona, como es, pero lo más importante es cómo es su corazón. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En Proverbios 27:19 dice que como en el agua el rostro corresponde al rostro, así pues el corazón del hombre al hombre. De la abundancia del corazón habla la boca, como he comentado. Entonces ahí es cuando vamos viendo lo que hay una persona, ¿no? Si está Dios en su vida, el servirle en su obra, hacer cosas para Él, la palabra de Dios para edificarnos, o está pues el dinero,
otras cosas. Entonces ahí, viéndonos si están las cosas materiales o espirituales, eso nos va a mostrar mucho. Estamos viendo el propósito general de Dios para toda la humanidad. Es el matrimonio. Hoy en día, ya no digo cuando era joven, que había casados o solteros, después casados, divorciados y solteros. Y hoy en día pues vemos casados, divorciados, solteros, personas que viven juntas de mismo sexo, diferente sexo, los trans, asexual, me pareció ir el otro día. O sea, hay un abanico enorme, ¿no? Pero eso no está en la palabra de Dios. Eso no es la voluntad de Dios. Dios ha establecido que para formar una familia tiene que ser entre un hombre y una mujer. Y después, porque es de donde van a venir los hijos. Solo de ahí pueden venir los hijos, de una forma natural. Entonces estamos viendo que dentro del plan general de Dios para la humanidad tenemos que tener muy claro lo que Dios nos muestra en nuestra vida, porque los cristianos somos el pueblo de Dios, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, pasaje 9-10, dice que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces los cristianos somos el pueblo de Dios, tenemos una identidad, ser el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios tenemos que conducirnos a través de la revelación de Dios para nuestras vidas, lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Somos también templo del Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver en Primera de Corintios, en el capítulo 6, aquí estamos. Lo sé que lo sabemos los cristianos, pero lo estoy leyendo con un propósito para enlazarlo con más cosas que voy a transmitir. Y dice, en el capítulo 6, pasaje 18, dice: oíd de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, pertenecemos ahora a Dios, somos el pueblo de Dios. Me viene a la mente cuando en tiempos del profeta Samuel, en el capítulo 8, los ancianos, el pueblo le dijo que les constituyera un rey como tienen las demás naciones. O sea, ahí estaba Dios a través de los jueces gobernando sobre ellos, teocracia, y ahora ellos le dicen que quieren ser como las demás naciones. Y Dios le dije, concede lo que te piden, porque no te están desechando a ti, sino a mí. Después hay un pasaje de la Escritura que también está en Jeremías 15-19, que dice, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces nosotros, como pueblo de Dios, nos tenemos que mantener en los principios de Dios, porque hoy en día a lo bueno se le llama malo, como siempre ha acontecido, y a lo malo se le está llamando bueno. Entonces nosotros, como cristianos, los jóvenes, las personas, o cualquier persona que quiere casarse, porque tenemos una finalidad, tener una relación de amistad con una persona es para conocerse más, de ahí sale el noviazgo, pero el noviazgo no es el fin es el matrimonio. Nuestro fin es el matrimonio, estar ahí unidos en Cristo, en una sola persona, como Dios muestra en su palabra. Sigo leyendo en 1 de Génesis, capítulos 2, pasaje 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces ahí vemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Se unirán. Y esta unión en el matrimonio se hace, el matrimonio se forma cuando dos personas ante Dios y delante de la iglesia, su familia, amigos, pues ahí se comprometen en que van a estar unidos en matrimonio para lo bueno y para lo malo. Ahí la letra pequeñita es grande. Para la adversidad, para cuando vienen los problemas, para cuando uno envejece, eso es el matrimonio. Para cuando las cosas van bien, pero también si uno pierde el trabajo, si uno le atropella un coche y pierde las piernas, o cuando uno se va haciendo mayor, pierde el pelo,
o la mujer o el hombre de repente engordan 100 kilos. Es que a mí me gustaban las mujeres o el hombre delgado, pero el matrimonio es un compromiso que se tiene delante de Dios para siempre. Dice aquí, serán una sola carne. Después, este tema lo vuelve a tomar Jesús, voy a buscarlo, me parece que está en Mateo capítulo 19, sí, está aquí. Y a Jesús, bueno, aquí Jesús enseña sobre el divorcio, pero la única causa que puede hacer que una persona casada, cristiano, estoy hablando, se pueda casar de nuevo, es por causa de fornicación. Entonces aquí Jesús dijo, entonces, voy a leer el pasaje 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí está. Dejará a su padre y a su madre. No es que los dejamos abandonados, desamparados. Hay que honrarlos porque este es el primer mandamiento con promesa para que tengamos vida. Como dice, honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, no se está refiriendo a eso, sino que cuando una persona se une a otra, pues ya está con esa persona, son una sola carne y ya no están bajo el cuidado, la cobertura de su padre. Comienzan ahí una nueva andadura, que los consejos que nos den los padres, la guía y todo, eso, como vamos a ver más adelante, lo que voy a compartir, pues es esencial y siempre tiene que estar ahí. Un padre y una madre nunca deja de serlo hasta que se mueren. Entonces aquí Jesús le dijo, y se unirá, en el pasaje 5, a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces aquí vemos que el matrimonio es para toda la vida. Claro está que después dos personas se casan, por cualquier motivo surgen los problemas, la convivencia es difícil, se pueden separar, pero no se pueden volver a casar. Es lo que yo veo en la palabra de Dios, en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, primera epístola, capítulo 7, ¿no? Estoy dejando estas bases para después meterme en lo otro, ¿no? Porque una persona pues tiene que saber, siempre tenemos que tener muy claro el plan y el propósito de Dios. Estoy diciendo cosas que, bueno, cuando hablas con cristianos esto lo sabemos todos, pero el apóstol Pablo dice, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas, más para vosotros es seguro. Y es bueno que tengamos claro los conceptos, claro, de lo que estamos persiguiendo, lo que queremos alcanzar. El matrimonio es una cosa muy seria. Por eso he dicho al principio que son una de las decisiones más difíciles. Recuerdo que me dijo mi tía hace años, cuando yo era joven, Marcos, no sé si tenía 19 años, hay dos cosas difíciles en esta vida. La convivencia, me dijo, y una persona cuando a los 30 años no cambia, es muy difícil cambiar. Entonces, cuando se está conviviendo es muy difícil porque ahí uno se tiene que adaptar al otro. Podemos estar viviendo con una persona toda la vida y no vamos a conocerla del todo y viceversa, ¿no? Es así, en el hombre y en la mujer. Entonces, ahí es un proceso de adaptarse, donde se van amoldando uno al otro y ahí ya llega un momento, como me decía a mí Pablo Royce, pastor donde yo me convertí, que está con el Señor, que son fusionados como la manzanilla. Desde el principio, pero son muy pocos. Otros nos tenemos que ir haciendo día tras día, año tras año, y ahí la clave está en tener paciencia y en ceder, no dar lugar al pecado. Y a mí me ha ayudado mucho siempre tener un pasaje de la Escritura que está en Efesios, que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Antes dice, airaos pero no pecáis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces nos podemos enfadar, pero antes de que se ponga el sol tenemos que hacer las paces. Es lo que nos muestra la palabra de Dios. A mí eso me ha ayudado mucho. Entonces en 1 Corintios os estaba hablando del matrimonio, dice aquí en los problemas matrimoniales que escribe esta iglesia, que tenía muchos problemas, dice en el capítulo 7, pasaje 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. Aquí está muy claro. Y después también hay casos, yo he visto, donde a lo mejor se convierte el hombre de un matrimonio y la mujer no. Entonces vemos ahí como esa persona viene a la iglesia, pero la mujer no viene nunca.
he conocido un caso así de un hermano paisano gallego y siempre me llamó la atención, él estaba colocando las sillas y el domingo siempre venía solo, ¿no? La mujer no se había convertido, pero aquí que dice la palabra de Dios, dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Y más abajo en el 14, después dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces vemos que si una convivencia es una batalla campal, es imposible, pues es mejor separarse porque Dios nos llamó a paz. Dice también el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, que bueno, busca la paz y síguela. Entonces, estamos llamados a buscar la paz y a seguirla. De estas cosas voy a tocar después un poco más en profundidad. Entonces, lo primero que tenemos que tener muy claro, yo sé que esto, los jóvenes, cuando le hablamos, es como a lo mejor si viene un extraterrestre. Esto a los jóvenes cuando le hablamos es como si ahora viene un extraterrestre y bueno, nos quedamos todos que no sabemos lo que está diciendo, ¿no? Porque una persona con 15, 18, 20 años, pues eso del matrimonio le queda años luz. Aunque hay jóvenes, mi hijo se casó joven, hay muchos que se casan. Yo recuerdo cuando estaba en Armenia, que fui con Enrique Montenegro, que allí la iglesia tenía establecido entre los jóvenes, o cualquier persona, que no podían estar más de 6 meses de noviazgo. O sea, a los 6 meses tenían que decir si se querían casar con esa persona o no. Si no querían, tenían que dejarla, ¿no? Aquí estamos en Europa, es otra cultura, otras costumbres. Y aquí pues con 30 años, 32, ves ahí a los jóvenes con un patinete enseñando medio trasero, un poco aquí las nalgas, bajando una cuesta, ¿no? Cuando en otros países con 15 años, o en mis tiempos, de mis padres ya estaban pues ahí en otra historia, ¿no? Pero bueno, Dios tiene un propósito, ¿no? Que cuando aparece la media naranja, como se dice, cuando aparece la persona idónea que Dios tiene preparada, pues ahí ya es otro escenario, como he mostrado al principio. Entonces, dentro de este plan general, es tener muy claro, ¿no?, que somos el pueblo de Dios, que tenemos que vivir una vida en santidad y que el matrimonio en nosotros tiene un concepto, como he visto, que es para toda la vida, para lo bueno y para lo malo, para todo lo que pase en esas vidas, ¿no? No es como vemos en el mundo, que se juntan, ya al poco conocerse ya están viviendo juntos y si veo que no me interesa, no funciona la relación, pues lo dejamos y empiezo otra. No, nosotros es regirnos por la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios, como escribe el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12:2, es buena, agradable y perfecta, y los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, ahí estamos. Entonces, partiendo de esta base, la segunda cosa, tenemos que poner todo delante de Dios. Hay un pasaje en la Escritura que está en el Salmo 37:5 que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda, encomendar es encargar a alguien que lleve a cabo una tarea para realizar. Entonces, cuando hablamos con Dios, pues cada día en nuestra devocional, comunión, Señor, ayúdame con los estudios a que saque bien los exámenes, ayúdame en la escuela dominical, Señor, ayúdame a dar testimonio en mi trabajo, a evangelizar, cuando leo tu palabra, ilumina mi mente y mis ojos a través del Espíritu Santo para que pueda entender lo que tú tienes para mi vida, dame sabiduría para llevar el evangelio a otras personas. O sea, todos los días estamos pidiéndole a Dios, encomendándole cosas. No solo es encomendar, poner la carga delante de Dios y que Él la lleve, sino Él dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Tenemos que confiar en Él y descansar en Él, que Él va a hacer su trabajo, nosotros tenemos que hacer el nuestro. Ahora están gritando por ahí, entonces sigo. Hay otro pasaje en Proverbios 16:3 que siempre lo tengo grabado en mi vida y me ha ayudado mucho, que es: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Pongamos todo delante de Dios. Encarguémosles al Señor, le encargamos al Señor aquellas cosas en nuestra vida que nos ayuden en los problemas, en las dificultades, cuando nos va bien, a encontrar la persona que Él tiene destinada para nosotros. Dios tiene una persona, pues que el Señor nos ayude a encontrar esa persona con la que vamos a formar un matrimonio y ser felices. Y después también el rey David
en el Salmo 16:8 escribió, inspirado por Dios: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Entonces, cuando ponemos a Dios delante de nosotros, cuando le encomendamos, le encargamos una tarea para que Él la lleve a cabo y descansamos en Él, Dios va a hacer su trabajo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte: orar, confiar en Dios, relacionarnos con otras personas, ir a retiros, reuniones de jóvenes de la iglesia, porque si queremos conocer tenemos que estar en ese ambiente, ¿no? Pues hablo de los jóvenes, ¿no? También hay personas mayores, que también ahí pues están un poco todos mezclados siempre en la iglesia. Pues ahí, en esos ambientes, en esas reuniones de bendición que se organizan en las iglesias para bendecir, para edificar la vida con la palabra, pues también es un buen tiempo para conocer a otras personas. Yo a mi mujer la conocí en un retiro de Huesca, estando los dos en Madrid, la fui a conocer a Huesca, porque allí la iglesia donde yo estaba, Buenas Noticias, hacía todos los años un retiro donde íbamos 1200 hermanos, pero justo ese año no iba a ir. Y una hermana me convenció: Marcos, tienes que ir porque va a venir este hermano que, bueno, Dios lo utiliza con profecías. Y ahí dije, bueno, a lo mejor Dios le muestra algo para mi vida, porque allí salíamos a orar, y bueno, pues siempre Dios obraba y hacía cosas, ¿no?, a través de nuestra fe en que Dios puede, para el que cree todo es posible. Entonces, bueno, iba con él, no tenía pensado ir, pero al final dije, anda, pues con este pensamiento que os acabo de decir fui, y ahí en un pasillo el Señor me mostró la persona que tenía para mi vida. No la conocía de nada. De hecho, no era de las iglesias de Buenas Noticias, porque hablé con esta hermana que me animó a ir, que era ya una hermana con muchos años en la iglesia, y le dije, ¿ves a esa persona? Y me dijo, no la conozco, no es de aquí, Marcos. Entonces ya después ahí fue surgiendo todo, es otra historia, ¿no? Pero bueno, Dios hace así las cosas, ¿no? Cuando resucitó a Lázaro, le dijo, quitad la piedra. Ellos tuvieron que quitar la piedra y Jesús le mandó salir y le resucitó. Entonces, Dios hace su parte, nosotros hacemos la nuestra. Y tenemos que poner delante de Dios todo lo que hay en nuestro corazón, derramar nuestro corazón, confiar en Él, decirle, pues a mí, Señor, me gustaría que sea delgada, si a alguno le gusta delgadas, me gustaría pues que sea una persona que a mí me gusta estar sirviendo en la iglesia, pues que esté sirviendo, porque hay que tener una cosa muy clara, que Dios dice en 1 Pedro, lo voy a buscar, antes os he hablado sobre busca la paz y síguela, pero ahora vuelvo al capítulo 3, que dice, porque los ojos del Señor, en el pasaje 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dice que sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y cuidado con los que pedimos. Hay un proverbio dicho que dice, cuidado con lo que pides, que igual se cumple. Pues yo al Señor, en cuanto a mi esposa, le oré de determinadas cosas, y eso es lo que Dios me ha dado. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que sea misionera, pues nos va a tocar ir de misionero. Que le gusta viajar, pues nos va a tocar viajar. Entonces, con todo lo que hay en nuestro corazón, ahí tenemos que derramar, y el Señor nos va a ir mostrando la persona que tiene para nuestra vida. Hay que tener en cuenta un listado. Ahora me viene a la mente que todos los sábados, cuando voy a buscar a mis hijos a la iglesia, que están en la reunión de jóvenes, tienen 20 años, y vienen muchos más porque tengo una furgoneta, un coche grande, 9 plazas, pues ahí vamos hablando. Yo les digo, mirar, poner delante del Señor bien el perfil, anotar bien lo que queréis, cosas específicas de esa persona. Yo les pregunto, el otro día le decía a una chica, bueno, ¿a ti te gustan los chicos con barba? No. ¿A ti te gusta viajar? Sí, pues que sea una persona que viaje, ¿no? ¿Que a ti te gusta estar de misionera? No. Pues tiene que ser una persona que no sea misionero. Otra cosa es que pues estén ahí con los años, le llamen los Dios. Otra cosa es que estén ahí sirviendo al Señor y Dios les llame con los años, ¿no? Entonces hay que tener todo muy claro de lo que se quiere. Una persona que se va a casar, pues por ejemplo, con uno que está en China o en Argentina, pues le va a tocar viajar ahí a ver los familiares, y también van a venir a su casa esas personas de ahí para estar con ellos, o si tienen hijos, conocer los nietos. Entonces hay que poner un poco todo delante, ¿no? De lo que nos estamos moviendo, pues es un poco lo que vamos a tener. Uno que está conociendo a una persona que tiene un llamado de pastor, pues sabe
que un pastor tiene que dedicar mucho tiempo a la iglesia, está muy involucrado en las tareas, le invitan a compartir a otros sitios o países, tiene que estar, o sea, muy ocupado, recibiendo personas en su casa. Entonces, ahí, a veces esto viene, ¿no? Si son jóvenes, el Señor va mostrando y uno se va acoplando al llamado del otro, ¿no? Pero en otras ocasiones hay que tener muy claro lo que uno quiere para su vida, para después, cuando estén ahí o en el matrimonio unidos, no haya fricciones, no haya ahí cosas que son molestas y el diablo se mete, y a veces hay ministerios que se han venido abajo, porque no se ha planificado bien en el noviazgo, que es un paso ya previo al casamiento, para ahí conocer un poco más en profundidad, guardados por el Señor. He hablado de pueblo santo, pues ahí en ese tiempo y ya se va entrando en un conocimiento y en una etapa más profunda de los afectos y todo, para discernir todo, ¿no? Yo a mi mujer le dije así: te vas a casar con una persona que hoy está aquí, mañana en la China, pasado en Brasil, no lo sé, hasta ahora me he estado moviendo, pero hablé claro, le mostré las inquietudes que había en mi corazón, ella las suyas, y entonces ahora me siento con libertad para hacer todas las cosas, porque he sido claro, y es bueno ser claro y poner todo bien, y que uno tenga en su vida la seguridad del llamado de Dios para tener una persona ahí de apoyo idónea. Entonces estamos viendo lo importante que es poner todo delante de Dios. Esta es la segunda clave, con todos los matices que os estoy mostrando, ¿no? Hace un rato os he comentado el pasaje de Salmo 16:8, ¿no? Que David ahí dice: a Jehová siempre he puesto delante de mí, y vemos en la Biblia que cuando no le puso delante en lo tocante a Besabé, que bueno, mandó a su marido una carta a través del marido de ella, Urías el Eteo, para que lo pusiera donde estaban los más valientes, en la primera fila de batalla, para que muriese y él quedar con su mujer. Esto le trajo unos grandes problemas, ¿no? Acabó muriendo, pero Dios vio todas las cosas, se arrepintió cuando vino el profeta Natán a descubrir todo esto delante de él y a denunciar el pecado. Entonces vemos, ¿no?, que hay que tener todo muy claro, poniendo siempre al Señor delante, nos va a ir bien. La tercera clave, que para mí también es muy importante, dice la palabra de Dios, esto está en 2 Corintios, en el capítulo 6, verso 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es tener muy claro que no nos tenemos que unir en yugo desigual, porque hay jóvenes que caen en esto. Ahora os sigo leyendo, porque ¿qué comparación tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre vosotros y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Volvemos al temor de Dios. Entonces aquí Dios nos está mostrando, ¿no?, que no nos unamos. Y cuando Dios dice no, es no. Y cuando Dios dice sí, es sí. Y toda desobediencia tiene sus consecuencias. El pecado no es estéril, nunca. La obediencia trae bendiciones, pero el pecado trae las consecuencias, ¿no? Entonces, a veces pasan los años y, como a mí me decían en el seminario, el que espere, que no desespere. Y a veces, hoy en día, pues los jóvenes en los institutos pasan mucho tiempo en el vecindario, y a veces uno, ahí ves personas que tienen cosas muy buenas, pero Jesús dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y sí, le podemos hablar de la palabra de Dios, y si se convierten y tienen fruto de una vida que ha nacido de nuevo, pues gloria a Dios. A mí hace años, sí, cuando tenía, no sé si eran 27 años, recuerdo que había una chica que me gustaba mucho en el trabajo, había dos,
Y yo decía sobre esta, ay Señor, yo le hablaba del Evangelio, si se convierte, mañana mismo me casaría con ella, porque había muchas cosas que me gustaban. Pero Señor, se tiene que convertir. Poco tiempo hizo la oración conmigo, vino a la iglesia, pero después le dijeron, mira, ten cuidado con estas personas, lo que siempre se dice que son una secta, mira dónde te metes, no quiso saber nada. Pues ahí Dios me guardó. Pero estaba dispuesto, no que se convierte y al día, pero que ves una vida, ¿no?, que camina en la luz de Cristo, que busca de Dios, que hay frutos de arrepentimiento, que hay crecimiento en la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca. Ves, ¿no? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ahí Dios me mostró, ¿no? Tenemos el ejemplo de José, que estuvo ahí, la mujer de Potifar iba detrás de él, y él, si hubiera cedido ella, podría estar viviendo mejor, pero él dice que Dios estaba con él, tenía temor de Dios, y al final ella le acusó de que él quiso aprovecharse de ella y fue a la cárcel, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta los ejemplos de la Biblia que nos van a ayudar, cómo tenemos que manejarnos. Vuelvo a recalcar, no os unáis en yugo desigual, porque aquí la palabra de Dios lo dice muy claro, dice, ¿y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Esto de los ídolos ahora me viene de un pasaje, os voy a leer varios. Está Noemí, se fue con su marido a los campos de Moab y allí sus hijos se casaron con moabitas. Murieron los hijos y ella, pues también murió su marido, decidió volver a Israel. Y dice la palabra de Dios, aquí tenemos el ejemplo con mayúsculas, lo voy a buscar, me pongo así más cómodo para poder pasar las hojas. Dice aquí, vamos a ir a Jueces. En Ruth, está después de Jueces. Dice aquí, ¿no?, que ella pues las despidió a ellas para que se fueran a su pueblo, sus dioses. Y ellas alzaron otra vez su voz en el 1:14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Aquí hay una verdadera conversión. Y esta mujer se casó con Booz, y en el capítulo 4 vemos como ella tuvo un hijo, Obed, y Obed tuvo a Isaí. Isaí fue nieto de Ruth y Booz, y después Isaí tuvo a David, al rey David, nada más y nada menos, con el que Dios estableció un pacto que de su descendencia vendría el Mesías. Entonces ella fue la bisabuela del rey David. Entonces aquí sí. Pero nosotros, como cristianos, tenemos que buscar personas dentro del pueblo de Dios. Hace tiempo recuerdo una amistad en Cristo que tenía 30 y pico años. Yo le había recomendado, dicho, mira, fíjate en esta hermana que tiene un gran testimonio. Incluso esa hermana le gustaba a él, pero a él no le gustaba a esa hermana. No me hables, no quiero, no es para mí. Vale, pues al final esta persona se metió en internet y se acabó casando con una persona del mundo, de otro país. Fue allí a buscarla y al final esto pues nunca es buena solución. Puede haber de 1.000.000 que uno lo haya hecho, pero yo me ciño siempre a la palabra de Dios, que ahí tenemos la seguridad, el paraguas de Dios, el respaldo, y al final se acabó separando de esta persona años después y volvió a llamar a esta persona que estaba soltera y le dijo que no quería saber nada de él. Así es la vida. Pero entonces trató de buscar por su cuenta, sin tener en cuenta a Dios, el consejo, su palabra, la persona para su vida, y yo sé por muchas cosas que esto fue muy conflictivo, le trajo muchos problemas. En la Biblia vemos en Génesis, en el capítulo, vamos a ir al Génesis 26, creo que está por aquí, y vemos como Esaú, uno de los hijos mellizos que tuvo Isaac y Rebeca, pues ellos fueron, dice aquí, voy a leer el pasaje, en el 34, esto está en el capítulo 26, 34, y cuando Esaú era de 40 años tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Besamat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Él
buscó personas que no eran del pueblo de sus padres y fueron amargura. Entonces aquí vemos, ¿no?, que esto pues también una persona, cuando uno se casa con una persona que no es del pueblo de Dios, puede también traer aflicción para los padres, hermanos, familiares. Y vemos, ¿no?, como él no tuvo en cuenta el consejo de sus padres. Cuando Abraham era ya viejo, dice aquí la palabra de Dios, esto está en Génesis 24, él hizo un juramento, le hizo juramentar a la persona que tenía a cargo de todo, era, dice aquí, Eliezer, dice aquí en el 24:1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramenté por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. Entonces vemos aquí como él le mandó que fuera a su parentela, aquí está en el pasaje 4, y le dijo, si no que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y él fue ahí para tomar mujer, ¿no? Entonces él le vuelve a recalcar en el 7, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la casa de mi parentela y me habló y me juró diciendo a tu descendencia de esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allí mujer para mi hijo. Qué fe, qué confianza tenía Abraham, que dijo, él enviará el ángel, su ángel. Y vemos que cuando Eliezer llega a la tierra de la parentela de Abraham, aquí él habla, hace una oración a Dios. Vemos, ¿no?, que él cuando llega allí hace una oración. En el pasaje 22, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijera, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Entonces él ahí ora al Señor, por eso he puesto en el segundo punto, poner todo delante de Dios, encomienda a Jehová, encárgale una tarea para que él la lleve a cabo y confía en él. Entonces en este pasaje está enlazado también con el segundo. Él oró y pidió confirmación como Gedeón hizo con el vellón, y el Señor le respondió, y pudo ver que esa era la mujer que Dios tenía. Recuerdo que hace poco estuve con unos hermanos entrevistando en Sevilla, y él había puesto una nota ahí, cuando ella le dijo en un retiro, os comenté antes de la importancia de los retiros, pues ella le dijo que sentía algo hacia él, entonces esa noche él orando, él escribió ahí una nota, diciendo lo primero que me diga, que Cristo sea lo primero para ella en su vida, y efectivamente, no puso más cosas, y cuando habló con ella, pues él, en esa nota, que él tenía en la mano, estoy hablando del pastor José Luis y su esposa María Dolores, está en la entrevista, ellos lo dicen, ella ahí, todo lo que iban hablando, estaba lo que él tenía escrito, también pidió confirmación de Dios. Entonces así es como se van haciendo las cosas. Como he dicho antes, encomienda a Jehová tus obras, en Proverbios 16:3, y tus pensamientos serán afirmados. Entonces aquí estamos viendo cómo Abraham le dice que vaya a su pueblo para traer una mujer. Abraham tuvo la experiencia que él y Sara quisieron ayudar a Dios cuando no tenían hijos, y la mujer le dijo que se allegara a Agar, una sierva que había traído de Egipto. Ya vemos que de ahí salió el pueblo de los ismaelitas, que son los problemas que tienen hoy los israelitas con ellos, y siempre han tenido, ¿no? Entonces vemos lo importante, aquí aprendió la lección a Abraham, y ella dijo, vete ahí, y le hizo jurar que sea una de mi pueblo. Después, antes he visto en el capítulo 26, como Esaú, las mujeres que tomó no eran del pueblo de Dios, y fueron de amargura para su padre Isaac y Rebeca, pero es curioso, ¿no?, que Jacob engaña a su padre,
lo que no valoró Esaú, el derecho de primogenitura, pues Jacob se lo compró. Valoró tener ese derecho en la familia y ante Dios. Vemos que ese derecho otorgaba unos privilegios, ser el primogénito. Entonces, él pues no lo supo valorar, lo menospreció, después sí, lo procuró con lágrimas. Y vemos aquí que a pesar de lo que hizo Jacob con su padre y todo, la madre le dice que vaya a la parentela de ella, en vez del padre de ella. Me he cambiado porque el sol se está ahora ahí como una nube poniendo y no hay mucha luz para que pues se vea bien la imagen. Entonces estaba comentando cuando Jacob, pues la madre, por caso de Saúl, que bueno, se había llevado la bendición del padre, del primogénito, que eso significaba todo, quedarse con todo y continuar ahí como cabeza, el linaje. Él antes se la había comprado a su hermano Esaú porque no la menospreció, no supo valorar lo que tenía. He comentado al principio que tenemos una identidad, tenemos una herencia en Cristo, una herencia en la fe de todos los hermanos que han creído, de todo lo que tenemos en la Biblia detrás y que tenemos que valorar lo que somos en Cristo Jesús. Él pagó un precio elevadísimo para que hoy podamos ser hijos de Dios, salvos, y el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces tenemos que valorar las cosas que tenemos. Ahí vemos el ejemplo de Saúl, que después lo procuró con lágrimas y el padre no le pudo dar la bendición. En Génesis, en el capítulo 28, Isaac habla con Jacob y le dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, no. Hace un rato hemos visto, no os unáis en yugo desigual, no tomes mujeres. Cuando la palabra nos muestra esto es por algo. La Iglesia, el pueblo de Dios, somos un tipo del pueblo de Israel. Abraham es nuestro padre en la fe. Entonces dice aquí, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. Lo que vemos desde el principio, fructificar y multiplicar, el propósito de Dios para el ser humano. Y le dice, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Entonces ahí el Padre le recalca todo, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso, que nos tenemos que unir siempre a personas del pueblo de Dios, que no somos perfectos, pero somos el pueblo de Dios y caminamos en la perfección de Dios para llegar a ser como Dios es. El cuarto punto tiene que ver con la multitud de consejeros. Hay un pasaje en la Escritura, en Proverbios 11, 14, que dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Lo voy a leer porque antes dice algo muy interesante. Siempre me quedo con la segunda parte y cuando lo leo, de vez en cuando me digo, Marcos, que la primera también es interesante. Proverbios 11, 14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud. Entonces es muy bueno tener en cuenta a los padres. Yo como padre pues he vivido una vida, he visto fallos en los demás, errores, como a unos le ha ido bien, a otros mal, se equivocaron. Entonces a mis hijos les puedo guiar, ten cuidado con esta persona, a ver qué dice el pastor, si lo conoce. Entonces cuando se está conociendo a una persona, y más si es de otra ciudad, no es de la iglesia donde estamos, que nos conocemos todos, pues siempre es bueno, en la multitud de consejeros hay seguridad. Saber pues que es una persona que siga al Señor, un joven Timoteo o una Damaris, como vemos en la Biblia en Hechos 17. Entonces esas personas que están ahí fieles al Señor, siguiendo al Señor, después tienen que vivir la vida en matrimonio, ahí depende si son jóvenes, más mayores, todo varía, ¿no? No es lo mismo, pero digo, tener ahí el consejo a otras personas. Yo recuerdo, pues eso, cuando estaba aquí en Madrid, que viene de Galicia, pues siempre estaba el pastor, y también me había fijado en la iglesia, en una hermana y otra persona que ya tenían esa madurez
no solo de años en el Señor espiritual, sino también de experiencia. Yo al final siempre tomé mis decisiones, estaba el pastor, pero también estaban estas personas con las que hablaba, y ahí pues al final uno tiene que tomar la decisión. No podemos vivir la vida de otras personas, pero sí podemos aconsejar, guiar, ayudar y dar ánimos, y cuando vemos las cosas, pues ahí está el consejo de la palabra y también el consejo de los hermanos en Cristo. En el capítulo 15 de Proverbios también dice la palabra, lo voy a buscar, dice el 5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Ahí está, de los padres, que somos los que después del Señor conocemos más a nuestros hijos. El necio, Dios quiere que seamos sabios. Y después aquí en el pasaje 22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de los consejeros se afirman. Entonces ahí vemos en la palabra de Dios, ¿no? Tenemos el consejo de la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual, que sea una persona que está sirviendo al Señor en la iglesia, que, como dice la Biblia, no dejar de congregaros, como algunos tienen por costumbre, o sea que es una persona que está involucrada, sirviendo al Señor, como dice en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es una persona que está ahí ocupándose en la gracia de Dios, sirviendo al Señor, obedeciéndole, agradándole, con temor, santo, reverente. Entonces, cuando vemos eso todo, pues eso también nos va ayudando. Después, si la persona es guapa, a lo mejor pues uno le gustan los niños, le gusta viajar, pues ya es un amplio abanico. Yo con mi esposa coincidía en muchas cosas. Primero, es un plan de Dios, es una decisión muy importante, que el conocer a una persona, estar de novio, nos va a llevar al matrimonio, a una unión donde la letra pequeñita aquí es muy grande, para lo bueno y para lo malo. Dificultad, adversidad, son los votos que se hacen cuando nos casamos ante Dios, ante los familiares, ante la iglesia, ante los amigos. Y la palabra de Dios dice, estoy en Proverbios, ahora me voy aquí a Eclesiastés, dice en el capítulo 5, dice, cuando fueres a la casa de Dios, en el verso 1 estoy, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Hace un rato he leído estos pasajes de Proverbios, en el 15 de los necios, ¿no? Entonces dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Y dice el 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces tenemos que tener eso muy claro, delante de Dios estamos haciendo ahí un voto, un compromiso. Y es bueno seguir el consejo de Dios en su palabra para que la persona que Dios tenga en nuestra vida sea la que el Señor tiene preparada. No sea algo que estamos buscando en la carne. La quinta clave tiene que ver con tener paz, paz interior. Os estoy mostrando 5. Pueden ser muchísimas más. Siempre que hablo con jóvenes o con personas, tengo estas en mente. Entonces, cada uno, pues según lo que le va mostrando la Biblia, ¿no? La quinta es tener paz. Hay un pasaje en las Escrituras que está en Filipenses 4, del 6 al 7, que dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios. Es muy importante en nuestra vida tener paz. Hay 5 claves. La primera, conocer el propósito de Dios. La segunda, poner todo delante de Dios. Yo sí, pues pongo todo delante de Dios. Oro al Señor, le muestro mis inquietudes, derramo mi corazón, mi alma delante de Él, que Él me muestre, que Él me guíe. Después está no unirse en yugo desigual. Tengo muy claro que no tengo que unirme en yugo desigual.
La siguiente es en la multitud de consejeros. Hay personas que me están aconsejando de esta persona, todo el mundo me va bien, gente que la conoce, pero claro, si yo no tengo paz, todo lo demás no vale. Está en la voluntad de Dios, de tener multitud de consejeros, no me vale. Porque yo tengo que tener paz con esa persona. O al revés, yo puedo tener paz, pero cuidado, no está en la multitud de consejeros. O sea, ahora, lo más importante en una persona, además de lo que Dios nos muestra en el consejo de su palabra, es tener esa paz interior. Recuerdo hace años que estaba conociendo una hermana en la iglesia y no le gustaban los niños, y a mí me encantan los niños. Bueno, es una cosa que me pierde, ¿no? Entonces yo le decía al Señor, Padre, reúne todo, multitud de consejeros, te he orado, estamos en el plan, Señor, estamos dentro de tu plan general, he puesto todo delante de ti, te he orado, la multitud de consejeros, pero yo no tenía paz. Y me decían, bueno, Marcos, a lo mejor tengáis el primer hijo, las personas de repente le nace ese amor hacia los hijos, pero no les gustaban los chicos. Entonces yo al final acabo, pues que no, porque a mí me gustan estas cosas, saberlas desde el primer día y tenerlas claras desde el primer día y tener la paz desde el primer día. Los 5 puntos que os he dado para el vídeo los he ampliado en 5. Yo normalmente siempre establezco 3. Primero, poner todo delante de Dios. Segundo, en la multitud de consejeros. Y tercero, tener paz. Siempre pongo esas 3 patas. Si falta una se cae la silla, ¿no? Entonces espero que todo lo que os haya transmitido os sirva para estar ahí en esa línea de encontrar y recibir la persona que Dios tiene preparada para cada uno. Que Dios os bendiga grandemente y hasta siempre con vosotros.